Hechos 17. Vamos avanzando poquito a poco. Hoy llegamos al capítulo 17 y vamos a meditar los versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y estos todos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hasta aquí la lectura. En el estudio anterior estuvimos viendo lo que pasó en Filipos. Vimos la historia de 3 personajes: de Lidia, que vendía púrpura, aquella muchacha que estaba endemoniada, a la que Pablo libró de aquel demonio, y la historia del carcelero de Filipos. Después de haber estado un tiempo en Filipos, los misioneros toman rumbo a Tesalónica, y Lucas narra rápidamente que pasando de Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Pero debemos de entender que este fue un viaje muy duro. Era una distancia considerable, unos 150 kilómetros, que como ya hemos visto en otras ocasiones, sería una travesía peligrosa, pero en este caso también dolorosa, por las heridas que habían recibido Pablo y Silas en Filipos. Se nos decía que fueron azotados mucho. Pablo y Silas irían magullados después de aquellos azotes que habían recibido, lo que dificultaría mucho este viaje. Probablemente Lucas nombra estas 2 ciudades porque los misioneros pasarían allí la noche, pero su destino era Tesalónica, ciudad importante en Grecia, y donde sería interesante formar una iglesia que ayudaría a propagar más el mensaje del Evangelio. Al contrario de lo que vimos en Filipos, en Tesalónica sí que había sinagoga de los judíos. Y a mí por lo menos me llama la atención que se dirigiesen allí al principio, porque en Hechos 13:46 leímos que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. A pesar de esto que había sucedido en la sinagoga de Antioquía de Pisidia,
Pablo seguía dando prioridad a predicar el Evangelio a los judíos. Nos dice que a la sinagoga fueron durante 3 días de reposo, y dice Lucas que discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. El Cristo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento distaba mucho del Mesías que esperaban los judíos, un Mesías que esperaban los librase de la opresión del pueblo romano. Lucas no nos narra las escrituras que Pablo utilizó en sus exposiciones, pero lo que enfatiza es que el mensaje que Pablo dio en Tesalónica era un mensaje cristocéntrico, basado en la palabra de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento. Y hemos visto cómo Lucas nos ha relatado varios mensajes a lo largo de este libro. Y sabiendo que ahora Lucas formaba parte de esta expedición, a mí me llama la atención que en esta ocasión no se para a relatarnos absolutamente nada de lo que Pablo predicó en la sinagoga de Tesalónica. Solo nos dice que abrió las Escrituras y por medio de las Escrituras les declaró y les expuso que era necesario que el Cristo padeciese. Y tuvo que ser una gran sorpresa para aquellos judíos que esperarían a un Mesías libertador, que Pablo expusiese delante de ellos la necesidad de que el Cristo anunciado en la Biblia, en la palabra de Dios, tuviese que padecer, tuviese que morir, pero que también resucitaría. Era necesario que el Cristo padeciese. Lucas en su Evangelio narra hasta en 3 ocasiones cómo Cristo anunció a sus discípulos que le era necesario morir. Y en 2 de esas ocasiones también les dice que iba a resucitar al 3er día. Era algo que ellos tampoco comprendían cuando el mismo Señor Jesucristo se lo decía. En Lucas 9:22 dice: Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al 3er día. Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al 3er día resucitará. A pesar de todas esas advertencias, sus discípulos no comprendieron que era necesario que el Cristo padeciese hasta después de su resurrección. Lucas también nos narra el encuentro de Jesús con los 2 que iban hacia Emaús, donde les pregunta a aquellos discípulos: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Lo mismo estaba haciendo ahora Pablo aquí en la sinagoga de Tesalónica. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Fue lo que dijeron aquellos 2 a Jesús. Esperaban la liberación de los opresores romanos, pero Jesús no venía a liberarlos de la opresión de los romanos, sino que venía a redimirlos de sus pecados. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? Pues claro que era necesario. Y las Escrituras así lo atestiguaban, enfocando a la figura de Jesús. En Jesús se habían cumplido todo lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías. Durante 3 semanas Pablo pudo exponer el Evangelio en aquella sinagoga, y Lucas nos narra el resultado de aquella predicación. Por un lado, un grupo de oyentes creyó el Evangelio. Dice que algunos de ellos creyeron, y esta frase se refiere a algunos de los judíos que se reunían en la sinagoga. Por otro lado, dice que creyeron griegos piadosos en gran número y no pocas mujeres nobles. Ya vimos en otras ocasiones cómo Lucas
separaba a los judíos de nacimiento de los prosélitos o de los gentiles que simplemente simpatizaban con la religión judía, pero que no se habían convertido al judaísmo. Estos que se convirtieron se juntaron con Pablo y con Silas y se fundaba la iglesia de Tesalónica, a la que poco tiempo después el apóstol Pablo escribiría 2 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y la reacción de los que no creyeron el Evangelio no se hizo esperar. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, dice, y los celos ya los hemos visto en muchas ocasiones, tanto en los Evangelios como en el libro de Hechos. Los judíos se celaban de los cristianos porque muchos iban tras su doctrina comprobando que era conforme a las Escrituras. Huían de la rigidez de las enseñanzas de los líderes religiosos y abrazaban la sencillez del Evangelio, algo que aquellos líderes religiosos no entendían y que tampoco querían permitir. Y de nuevo la reacción de aquellos judíos es desproporcionada. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo para matarlos. No tenían argumentos para desmontar lo que los misioneros decían. Y esto me recordaba lo que Lucas dice antes del martirio de Esteban en Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Después del martirio de Esteban, Lucas dice en Hechos 7:57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Lo único que se les ocurría era la violencia. No tenían argumentos para rebatir ahora lo que Pablo les había dicho, porque Pablo les había expuesto las Escrituras. La frase del versículo 3, exponiendo las Escrituras, es literalmente poniendo al lado los escritos que decían que al Mesías le era necesario padecer, algo que a ellos no les entraba en la cabeza. Un Mesías sufriente. Y ahora quería montar un nuevo escándalo en torno a estos que anunciaban a Cristo, del mismo modo que lo habían hecho en Filipos y en muchas de las ciudades que habían visitado con anterioridad. Buscaron a hombres ociosos, que lo que les gustaba era armar guerra. Buscaron hombres malos, gente a la que le gustaba alborotar a las masas y manipularlas para hacer lo que ellos deseaban. Y se dirigieron a la casa de Jasón. Me llama la atención que de nuevo los judíos se juntan con personas con las que jamás tendrían relación. Personas que considerarían inmundas, pero que, como hemos visto, para atacar al cristianismo no tenían ningún reparo en entablar relación con ellos. No sabemos mucho de este Jasón. Suponemos que era el mismo que se nombra en Romanos 16:21. Saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Tampoco sabemos si la palabra usada aquí, pariente, en este texto, era usada como parientes judíos, o realmente eran parientes de Pablo, según la carta. Lo que sí sabemos es que aquella turba asaltó la casa de este Jasón. Entendemos que Jasón fue uno de los que manifestó su fe en Jesús. Debía ser alguien importante de la sinagoga, y entendieron que él sería el hospedador de los misioneros. Pero la cosa no salió como ellos esperaban. Finalmente llevaron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritaron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Qué triste que aquellos judíos prefirieran seguir aceptando a César como su rey y negar al Señor Jesucristo, negar al Rey de la Gloria.
Y ante esta acusación las autoridades impusieron una fianza que, como leemos, fue pagada. Recordemos que en el versículo 4 leímos que no pocas mujeres nobles habían aceptado el Evangelio. Y en el versículo 12 habla de mujeres distinguidas, mujeres que tendrían una buena posición social y económica. Y es probable que entre todos los hermanos colaborasen para pagar aquella fianza por Jasón y los otros hermanos. Cuando fueron liberados, Jasón y estos hermanos llegarían a casa y prepararían las maletas de Pablo y Silas para partir hasta Berea. Vemos que lo hacen de noche, con precaución, y hemos visto en otras ocasiones cómo los creyentes usaron de astucia y precaución para huir también de los peligros. Porque antes nos leía Cristian: bienaventurados sois cuando sufrís por el Evangelio, pero el Señor también nos exhorta a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. El siguiente destino fue Berea. Berea no era una ciudad importante, más bien era una ciudad apartada. Probablemente esperaban que los ánimos se fueran calmando estando allí apartados. Y en Berea también había una sinagoga, y nos dice, como era su costumbre, los misioneros entraron en aquella sinagoga el día de reposo. Probablemente Pablo expuso un mensaje muy similar al que expuso en Tesalónica, pero la reacción de estos judíos fue totalmente diferente. Lucas nos dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El texto dice literalmente que eran de mejor raza que los de Tesalónica. Pero esto me hace pensar que estos judíos seguían fieles a las enseñanzas que habían recibido de sus padres y no se dejaban influenciar por la sociedad en la que estaban viviendo. Dice Deuteronomio 4:9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y ahora dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La palabra debía ser enseñada y aprendida. Debía ser transmitida de generación a generación. La enseñanza tenía que estar basada en la palabra de Dios. Y estos de Berea eran más nobles y tenían la disposición para escuchar la palabra y para escudriñarla, para ver si las cosas que Pablo estaba diciéndoles eran tal y como se las decía. A los judíos no se les ocurriría contradecir a los maestros rabinos. Lo que ellos decían era tan importante como la palabra de Dios. Pero aquellos de Berea nos dan ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros en la actualidad. Escudriñar cada día las Escrituras para ver si las cosas que nos dicen son según la palabra de Dios. Del mismo modo que sucedía con los rabinos en aquella época, en la actualidad absorbemos las cosas que puede decir determinado pastor o maestro y casi lo ponemos por encima de lo que la propia palabra de Dios nos dice. Pero hermanos, seamos como los de Berea. Contrastemos lo que se nos dice con lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. La palabra de Dios es la única fuente fiable. En el versículo 12 Lucas nos dice ahora que muchos de ellos creyeron, en contraste con los pocos que creyeron en Tesalónica. También creyeron mujeres distinguidas y no pocos hombres. Hay muchas cosas en común entre los relatos de lo que sucedió en Tesalónica y en Berea. En primer lugar, los misioneros fueron a la sinagoga el día de reposo. En segundo lugar, los misioneros predicaron durante varias semanas. En tercer lugar, los mensajes estaban basados en textos del Antiguo Testamento que enfocaban a Jesús. Y en cuarto lugar, en ambas sinagogas había judíos, griegos y mujeres distinguidas. Pero hay un tremendo contraste entre lo que sucedió en Tesalónica y lo que sucedió en Berea.
la manera en que recibieron la palabra traída por los misioneros. En Tesalónica, al ver las conversiones, ni se molestaron en verificar las palabras que Pablo les había hablado. Simplemente se nos dice que sintieron celos y buscaron hombres malos que alborotaran la ciudad. Sin embargo, en Berea escudriñaron cada día las Escrituras para ver si aquellas cosas eran así. A pesar de que Berea no era una gran ciudad, las noticias de lo que sucedió allí llegaron hasta Tesalónica. Y los de Tesalónica actuaron del mismo modo que también vimos en Listra, donde fueron también los de Antioquía y Iconio para intentar hacer callar a los misioneros. Y los hermanos de Berea no solo tuvieron solicitud para escudriñar las Escrituras. Lucas nos dice que cuando llegaron los de Tesalónica para alborotar las multitudes, los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo a que fuese al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban en la ciudad. Pablo era llevado hacia la costa para alejarlo del peligro de los judíos que estaban enfurecidos contra él. El grupo de misioneros ahora se rompe. Silas y Timoteo quedan en Berea, probablemente enseñando en la iglesia, y Pablo desde la costa sería llevado hasta Atenas, acompañado por un grupo de hermanos, que luego volvería a Berea para pedir a Silas y Timoteo que no tardasen en juntarse con Pablo en Atenas. Dos lecciones que quiero dejar con vosotros en esta mañana. En primer lugar, hemos visto en varias ocasiones cómo los misioneros tuvieron que huir porque eran perseguidos, pero estas persecuciones no les hacían retroceder, sino al contrario, predicaban con más insistencia. Su deseo era cumplir el llamado que habían recibido de parte de Dios. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El llamado estaba por encima de cualquier cosa que les podía suceder. Y nosotros también hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Somos nosotros conscientes de esta responsabilidad que tenemos? ¿Llevamos a cabo esta responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros? En segundo lugar, la segunda lección es la importancia de escudriñar, de estudiar las Escrituras. Qué gran ejemplo encontramos en los bereanos. Escucharon un mensaje que sin duda para ellos fue igual de sorprendente que para los de Tesalónica. Estaban acostumbrados a las tradiciones que habían recibido a lo largo de muchos siglos. Podían acomodarse y seguir las enseñanzas que practicaban, pero prefirieron echar mano de la palabra de Dios. Decidieron ir directamente a lo que Dios mismo había manifestado a los antiguos, y pudieron comprobar que el mensaje que traían los misioneros era conforme a las Escrituras. En la actualidad hay muchas corrientes de doctrina, algunas, gracias a Dios, conforme a las Escrituras, pero muchas otras promovidas por falsos maestros que intentan apartarnos de la palabra de Dios. En los últimos momentos de su vida, Pablo exhorta a Timoteo, que estaba presente en Berea, y dice lo siguiente en 2 Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahora le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Unos versículos antes, en 2 Timoteo 2:15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de verdad tenemos que ser como los de Berea. Debemos escudriñar cada día la palabra de Dios. Pues pidamos al Señor que Él nos ayude a mantenernos firmes en la fe,
que no nos dejemos arrastrar por doctrinas falsas y que no dejemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo, que podamos escudriñar también las Escrituras cada día como los del día.